Buenas tardes, jóvenes. ¿Me confirman? ¿Se puede observar la lámina? Profesor, se ve. Sí, profesor. Ya, muy buenas tardes con cada uno de ustedes. Les saluda el profesor Edgar Tapia Manrique. Creo que con algunos alumnos ya hemos tenido oportunidad de conocernos. Con aquellos que no, bueno, reitero, me estoy presentando, es un gusto. En esta tarde vamos a disertar sobre un tema muy interesante, lo que corresponde a sistemas dispersos. El nombre disperso se relaciona con aquellos sistemas que están formados básicamente por dos fases o dos componentes. Entonces, para podernos entender mejor, yo hago una pequeña gráfica. A ver, estimados alumnos, si yo tengo acá un recipiente y colocamos, por ejemplo, acá agua, ¿correcto? Acá hay agua. Muy bien, acá colocamos agua, es un ejemplo. Y sobre ese recipiente que contiene agua, yo voy a colocar una sustancia y esta sustancia se distribuye, ¿ve? Se está distribuyendo. Correcto, muy bien. Yo pregunto, jóvenes, ¿estamos de acuerdo que se ha formado un sistema disperso, sí o no? Claro, profesor. La sustancia que está en mayor cantidad, que en este caso es el agua, se le conoce con el nombre de fase dispersante, ¿correcto? Fase dispersante, o también llamada fase continua, ¿ya? O fase continua, ¿correcto? Y la sustancia que se ha distribuido y es la que esté en menor cantidad, se le conoce con el nombre de fase dispersa, la fase dispersa, o también llamado la fase discontinua, ¿correcto? Entonces, lo que estamos acá observando, recibe el nombre de sistema disperso. Conclusión, ¿cuándo estamos frente a un sistema disperso? Aquellos sistemas que están formados de dos partes o dos fases. Aquella que está en mayor cantidad se le conoce con el nombre de fase dispersante o fase continua. Y aquella que se va a distribuir o se encuentra en menor cantidad se le conoce con el nombre de fase dispersa o fase discontinua. Estos sistemas dispersos es de gran utilidad y de gran uso en nuestro medio a diferentes niveles. Alumnos, los sistemas dispersos se van a clasificar de acuerdo al diámetro de las partículas que conforman a la fase dispersa o fase discontinua. Si el tamaño es menor a 1 nanómetro, es decir, es algo bien pequeñísimo, 1 nanómetro es 10 a la menos 7 centímetros, entonces yo diré que este sistema disperso adopte el nombre de solución, ¿correcto? Que una solución es un sistema disperso que se va a caracterizar porque el diámetro de la fase dispersa es menor a 1 nanómetro, es decir, menor a 10 a la menos 7 centímetros. Profesor, ¿y qué pasa si esta fase dispersa, el diámetro, es mayor a 1, pero menor a 1000 nanómetros? Es decir, es mayor a 10 a la menos 7 centímetros, pero menor a 10 a la menos 4. Entonces, estamos frente a otro tipo de sistema llamado los sistemas coloides. Y un ejemplo del sistema coloide son los geles, ¿ya? El gel es un sistema coloidal. Pero cuando el diámetro de estas partículas es un tamaño grosero, es algo macroscópico, es algo grande, que a simple vista se puede diferenciar, entonces decimos que el diámetro es mayor a 1000 nanómetros. Y en ese caso, los sistemas dispersos reciben el nombre de suspensiones, ¿correcto? Conclusión. De acuerdo al tamaño de estas partículas, los sistemas dispersos pueden ser soluciones, sistemas coloidales o coloides y las llamadas suspensiones. Chicos, hasta ahí nos estamos entendiendo, por favor. ¿He sido claro? Sí, profesor. ¿Los demás alumnos se entiende? Hola. Sí, profesor. Ya, muy bien. Lo que he manifestado está acá, alumnos, ¿ya?
Los sistemas dispersos, ¿no? Está formado por la fase dispersa o discontinua, que generalmente es la que se va a encontrar en menor cantidad, ya sea en masa o ya sea en volumen. Y la que va a estar en mayor cantidad se le llama la fase dispersante o fase continua, ¿correcto? Que se encuentra en mayor cantidad, ya sea en masa o ya sea en volumen. Estos sistemas dispersos se clasifican en tres tipos o tres clases, de acuerdo al tamaño de las partículas dispersas. Acá tenemos, solución, diámetro es menor a 1 nanómetro, se llama soluciones. Ejemplos, acá tenemos los ejemplos. Pero si el diámetro es mayor a 1 nanómetro, pero menor a 1000, entonces estamos frente a los sistemas coloidales. Pero cuando el diámetro es mayor a 1000, ¿correcto? Se asume el nombre de suspensiones. Jóvenes, ustedes son del área de toxicología, pero yo pregunto, cultura general, no sé si ustedes han escuchado de un jarabe llamado paracetamol o panadol. ¿Han escuchado, jóvenes, o no? Sí, profesor. Ya. En este jarabe, la fase dispersa es menor a 1 nanómetro, por lo tanto recibe el nombre de solución, ¿ya? Solución. Ahora, cuando uno está mal o el hermanito está un poquito pues con fiebre, vamos a la farmacia y compramos un frasquito llamado ibuprofeno. Y el ibuprofeno hacemos su control de calidad y determinamos que el diámetro es mayor a 1000 nanómetros. Entonces recibe el nombre de suspensión. ¿Y cuál es la característica de una suspensión a diferencia de las soluciones? En una suspensión, como el diámetro es algo grosero, algo macroscópico, cuando se deja en reposo, la fase dispersa por acción de la gravedad se va a ir hacia abajo, ¿correcto? Se va a sedimentar. Es la característica de una suspensión. Es por ello que las suspensiones, antes de usarlo, ¿qué cosa debemos hacer los jóvenes? Debemos agitarlo. ¿Es correcto? ¿Estamos de acuerdo? Jóvenes. Sí, profesor. Muy bien. Entonces, esos son los tres tipos de sistemas dispersos, ¿ya? Reitero, la forma de clasificar a los sistemas dispersos es de acuerdo al diámetro de la fase dispersa, aquel que se va a distribuir. Si el diámetro es muy fino, menor a 1 nanómetro, estamos frente a una solución. Pero si el diámetro es mayor al tamaño de las partículas anteriores, mayor a 1, pero menor a 1000, estamos frente a un sistema coloidal, los coloides. Pero cuando ya es algo grosero, un tamaño que a simple vista, profesor, yo puedo diferenciar las fases, entonces estamos frente a las llamadas suspensiones. Correcto. Pero en una solución donde el diámetro es menor a 1, ¿correcto? Se clasifica o se van a caracterizar porque son consideradas mezclas o dispersiones homogéneas. Jóvenes, ¿qué cosa es una mezcla homogénea? ¿Qué cosa es una mezcla homogénea, alumnos? ¿Podrían ustedes indicarme cuál es la diferencia o cuál es la característica de una mezcla homogénea? Porque yo voy a decir, ojo, la solución es una dispersión homogénea, mientras que la suspensión son dispersiones heterogéneas. Pregunto, ¿cuándo hablo de homogéneo y cuándo es heterogéneo? Fácil, pues. Mira por acá. Yo tengo acá un recipiente. Acá yo coloco agua. Muy bien. Y sobre ese recipiente yo coloco etanol, alcohol. Pregunto, tapo el recipiente, lo homogenizamos. Pregunto yo, ¿vamos a observar solamente una sola fase? ¿Sí o no, jóvenes? A simple vista. ¿Es correcto? ¿Es correcto, jóvenes? Sí, profesor. Ya. Profesor, acá yo observo una sola fase. Es decir, a simple vista, yo no puedo diferenciar el agua y el alcohol. Es una sola fase, se dice que es monofásico. Y esto es característico ¿de quién? De una mezcla homogénea. Pero voy a exagerar acá. Yo tengo acá un recipiente que contiene agua. Excelente. Acá hay agua. Y acá voy a colocar aceite.
Yo pregunto, por más que yo lo agite, ¿es correcto que voy a observar una fase o dos fases, jóvenes? ¿Qué opinan ustedes? ¿Una fase o dos fases? Sería bifásica, profesor. Bifásica, pues, porque el agua y el aceite no se mezclan. El agua y el aceite son inmiscibles. ¿Y por qué no se mezclan? Por diferencia de, en este caso, de polaridad. El agua es un solvente polar y el aceite es un solvente apolar. Y por diferencia de polaridad, profesor, no se mezclan. Y al no mezclarse, claramente voy a observar una fase acá, el agua, y otra fase, el aceite. Como tiene dos fases, se dice que es bifásica. Yo pregunto, este es 1 y este es 2. ¿Estamos de acuerdo que el sistema 1 me representa algo homogéneo, sí o no, jóvenes? ¿Es correcto? Sí, profesor. Ya. Entonces, cuando es una sola fase, entonces decimos que es homogéneo. Pero pregunto yo, acá en el sistema 2, ¿es homogéneo o es heterogéneo? En el sistema heterogéneo. Entonces, heterogéneo, ¿sabes? Característico de quiénes son? De las suspensiones. ¿Ya? Entonces vamos diferenciando. Una solución es una mezcla o dispersión homogénea. ¿Homogénea qué significa, profesor? Observo una sola fase y cualquier porción que yo escoja de esta mezcla, los componentes siempre van a ser los mismos. Es decir, cualquier porción que yo escoja, voy a encontrar siempre agua y alcohol. ¿Correcto? Una disolución se forma cuando una sustancia se disuelve en la otra. Ojo, pero en este caso, alumnos, la fase dispersa asume el nombre de soluto, ¿ya? Y la fase dispersante se le va a conocer con el nombre de solvente, ¿correcto? Muy bien, recordemos, ¿cuál es la diferencia, alumnos, entre soluto y solvente? A ver qué dice nuestro delegado Luigi. Luigi, ¿cuál es la diferencia entre soluto y solvente? Luigi. Jóvenes. ¿Están ahí? ¿Me escuchan, por favor? ¿Alguien levantó la mano, por favor? Hola. Quería responder, pero le preguntó a mi compañero Lee. A ver, sí, respóndeme, por favor. Soluto es lo que se presenta en menor cantidad, generalmente es en sólido, y solventes generalmente en líquido. Excelente. Es lo que es en mayor cantidad. Oh, muy bien, pero otra diferencia. ¿Cuál es tu apellido para anotarte? ¿Cuál es tu apellido? Camones. Camones, ¿qué dices, Camones? ¿Otra diferencia? La cantidad también supongo que es el solvente es en mayor cantidad y se podría representar como la fase dispersante, y la fase dispersa podría ser el equivalente de soluto. Ya, muy bien. Correcto. ¿Otra diferencia? ¿Qué opinan los demás alumnos? A ver, alumnos. Podríamos decir que el soluto es lo que se está disolviendo, mientras que el solvente es el medio donde se disuelve. Correcto, muy bien, muy bien. Miren, alumnos, estoy dibujando acá un recipiente. Vamos a colocar el agua porque el agua pues es el solvente universal. Acá hay agua, ¿ya? El agua destilada que no tiene sales, correcto, agua destilada. Muy bien. Recipiente 1, recipiente 2. ¿Qué pasa si en el recipiente 1 coloco yo la sacarosa? La sacarosa, que es un disacárido. Y en el recipiente 2 coloco yo cloruro de sodio. Pregunta, ¿estamos de acuerdo que en el recipiente 1 la sacarosa sería el soluto y en el 2 sería el cloruro de sodio? Si yo coloco sacarosa en el recipiente que contiene agua, estamos de acuerdo todos nosotros que el sabor de esta solución va a ser dulce, ¿sí o no, jóvenes? ¿Es correcto? Sí, profesor.
Y en el segundo colocamos sal, ¿qué sabor va a ser? Salado. Por lo tanto, profesor, ¿quién me determina en este caso el sabor? ¿El soluto o el solvente? En este caso. El soluto, ¿no? Entonces estamos de acuerdo que el soluto me determina las características organolépticas de una solución. Claro, el soluto te determina color, olor y sabor, ya, de una solución. Muy bien, pero vamos acá, alumnos, si yo coloco sacarosa en el vasito, estamos de acuerdo que la sacarosa es un compuesto covalente, enlace covalente. Por lo tanto, cuando yo lo coloque en agua se disgrega y va a formar solamente moléculas, agregados moleculares. Pero como está formado por enlace covalente, cuando se coloque en agua, yo pregunto, ¿se disocia o no se disocia? Disocia significa que va a formar iones. ¿Forma iones o no forma iones la sacarosa? No, pues, profesor. No, porque la sacarosa es un compuesto covalente. Pero mira, en el caso, en el recipiente 2, coloco cloruro de sodio, estamos de acuerdo que se separa en sodio positivo y cloruro negativo. ¿Es correcto, sí o no, jóvenes? ¿Es correcto? Ya, en el recipiente 2 estamos de acuerdo que como hay positivo, hay negativo, internamente, ¿qué cosa? Hay flujo de electrones. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa si yo vengo y coloco acá un foquito y conecto a la corriente? Pregunto, ¿el foquito se enciende o no se enciende en el recipiente 1? No, porque no. ¿Y qué hago? ¿Y qué pasaría en el recipiente 2? Coloco a la corriente y en este caso coloco acá el foquito. ¿El foquito se enciende o no se enciende? Sí, sí, Y se enciende. La pregunta es, ¿y por qué en uno no conduce la corriente y por qué en dos sí conduce? Profesor, porque en el 1 la sustancia que usted ha colocado es la sacarosa. Y nosotros sabemos que la sacarosa es un disacárido que está formado en este caso por enlace covalente. Y este compuesto covalente, cuando usted lo coloca en agua, se disgrega, pero no forma iones, sino forma agregados moleculares. Por lo tanto, no hay flujo de electrones. Y si no hay flujo de electrones, no va a ser un buen conductor de la corriente. A diferencia del cloruro de sodio. Colocamos acá, y como el cloruro de sodio es un compuesto iónico, porque está formado por enlace iónico, cuando se coloca en agua se disocia. Sodio positivo, cloro negativo. Internamente hay flujo de electrones. Y si usted coloca el foquito, obviamente el foquito se va a encender porque esta solución, como hay flujo de electrones, va a ser considerado un buen conductor de la corriente. ¿Estamos? ¿Sí o no, jóvenes? Hola. Sí, profesor. Sí, profesor. Profesor, sí, alumno. Si el soluto me determina características organolépticas, me determina si es buen conductor o mal conductor, me determina el nombre de la solución, entonces, ¿qué hace el solvente? Yo pregunto, ¿cuál es la principal función del solvente? ¿Qué determina el solvente en una solución? Ya sabemos que el solvente es el que va a disolver al soluto, pero ¿qué cosa o cuál es la principal función de un solvente, jóvenes? Puede determinar el volumen. Volumen, muy bien, muy bien. ¿Cuál es su apellido de usted, amigo? Comunes. Ya, muy bien. A ver, ya sí, usted ya participó. Los demás alumnos, por favor, participen. ¿Qué cosa me determina el solvente? Profesor, vuelvo a reiterar. El soluto está en menor cantidad. Me determina el nombre de la solución. Me determina las características organolépticas. Me determina si la solución es buen o mal conductor de la corriente. Excelente. Puede haber más de un soluto, pero la pregunta es, ¿y el solvente qué cosa me determina? A ver, hablen, porque yo no les puedo ver, porque estoy acá con... La concentración, profesor. Ya, muy bien. ¿Cuál es su apellido? Durán. Otra idea, por favor. Y es que participen, jóvenes. No nos quedamos dormidos todos, ¿ah? Puede ser darle el medio necesario que necesita el soluto para que se pueda disolver. Correcto, ya, muy bien. ¿Su apellido, señorita? Suzuki. ¿Suzuki? Sí. Ya. ¿Qué dicen los demás alumnos? ¿Sabes qué cosa?
Hace el solvente, alumnos. No te vas a olvidar, ¿ya? El solvente en una solución siempre está en número de 1, es decir, hay un solo solvente. Pero el solvente es el que me determina el estado físico de una solución. Acuérdate, el solvente me determina el estado físico de una solución. ¿Qué significa eso, profesor? Si el solvente es un líquido, el que estamos acostumbrados la mayoría, entonces se trata de una solución líquida. Si el solvente es un gas, entonces estamos frente a una solución gaseosa. Jóvenes, yo pregunto, ¿el aire que respiramos, estamos de acuerdo que está conformado por una mezcla de gases, sí o no, estimados alumnos? ¿Correcto? Sí, profesor. Sí. ¿Y quién está en mayor cantidad? El nitrógeno, aproximadamente 79%. ¿Quién nos sigue? El oxígeno, 19%. Y luego vienen los demás gases. Pues la pregunta es, si tú analizas la composición de esa mezcla de gases, el que está en mayor cantidad es el nitrógeno, y el nitrógeno es un gas, por lo tanto, el solvente sería el nitrógeno. Pero como el solvente es un gas, el aire que conoce es una solución gaseosa. ¿Es correcto? Correcto, jóvenes. Y si el solvente es un sólido, entonces estaremos frente a una solución sólida. Ejemplo, las aleaciones, pues. Claro que sí. ¿He sido claro? Sí, profesor. Profesor. Eso no te olvides, por favor, ¿ya? Correcto. Muy bien, sigo por acá. Vamos a los coloides. Ojo, recuerden que acá en las soluciones, ¿cuál es la característica, alumnos? Que el diámetro es menor a ¿cuánto? A 1 nanómetro. ¿Es correcto, no? El diámetro. Sí. Ya. Profesor, entonces son partículas muy finas. Pero en los coloides, ¿cuál es la característica? Que el diámetro es menor a ¿cuánto? A 1000 nanómetros, que equivale a 10 a la menos 4 centímetros, pero es mayor a ¿cuánto? A 1 nanómetro. ¿Correcto, jóvenes? ¿Todo ok? ¿Alguien levantó la mano, por favor? Consulta, profesor. 1000 nanómetros equivale también a 1 micrómetro. Así es, así es. ¿Ya? Muy bien. Los coloides, en este caso las partículas dispersas son más grandes que en comparación a una solución, pero menores a la que una suspensión. Es decir, están en intermedio entre una solución y entre una suspensión. Ejemplo de los coloides, ¿no? La leche, la espuma, el gel es un coloide. Ojo, acá hay algo muy importante, alumnos. Para preparar un coloide, al igual que una suspensión, se requiere el uso de los agentes llamados tensoactivos, ¿ya? Para preparar un coloide o para preparar una suspensión necesitamos la presencia o la participación de los agentes tensoactivos. Es muy importante. Pueden variar de acuerdo al sistema coloidal. A ver, vamos a seguir avanzando. Una suspensión. En este caso, yo pregunto, en una suspensión, a diferencia de los dos casos anteriores, ¿el diámetro es de mayor tamaño, sí o no, jóvenes? ¿Correcto? Sí. Sí, profesor. Miren, jóvenes, observen, ¿ah? En los puntitos es la fase dispersa, el amarillo es la fase dispersante. Lo dejamos en reposo y estas partículas, como son partículas grandes, cuando son partículas grandes se dice son partículas groseras, macroscópicas, por acción de la gravedad se van a depositar en la parte inferior y a esto se llama sedimento. Y el líquido que está acá se denomina líquido sobrenadante. Entonces, si yo quiero volver de acá al punto inicial, este sistema debemos agitarlo. Y al agitarlo, estas partículas que están sedimentadas, al agitarlo deben volver a resuspenderse.
Esa es la característica de una suspensión, ¿correcto? La suspensión yo lo agito, vuelve acá, se deja en reposo, vuelve para acá. Quiero que vuelva pues a resuspenderse, nuevamente agitamos y estamos en este sistema. Jóvenes, pero yo me acuerdo que te manifesté diferencia entre sistema homogéneo y sistema heterogéneo. Pregunto yo, a diferencia de una solución que es un sistema homogéneo, ¿la suspensión es homogénea o heterogénea? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinan? Heterogéneo. Ya. Por favor, un minutito. Chicos, un minutito, por favor. Dame un par de minutos, ¿ya? Un par de minutos. ¿Están ahí? Jóvenes. Ya, muy bien, mil disculpas. A ver. Entonces, yo creo que hasta acá no hay ningún tipo, bueno, de inconvenientes para poder diferenciar una solución con una suspensión. ¿Está claro, jóvenes, hasta acá? ¿Correcto? Hola. Ya. Miren, jóvenes, para la preparación de una suspensión, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es el requisito que es característico de este tipo de sistemas dispersos? Yo tengo acá el sistema 1 y se deja en reposo y pasa a 2. Ese es lo usual, ese es lo normal, ¿correcto? Y cuando pasa a 2, yo lo agito y vuelve a 1. Y cuando yo lo agito y vuelve a 1, sí se ha resuspendido. Lo dejo en reposo, se sedimenta y pasa a 2 y así sucesivamente. Eso es lo característico. Pero ¿qué es lo que pasa, jóvenes? Hay situaciones donde eso se sedimenta y por más que yo lo agite ya no vuelve a 1. Entonces decimos que se ha formado acá una torta, ¿ya? Y para que no se forme una torta, es importante el uso de los agentes tensoactivos, cuya finalidad va a ser evitar que estas sustancias sólidas se aglutinen, ¿correcto? Evita que se aglutinen y por lo tanto cuando se agite, vuelve del sistema 2, vuelva a 1. Reitero, lo normal es que de 1 pase a 2, lo agito y de 2 vuelve a 1 y así sucesivamente. Pero hay situaciones donde estas partículas dispersas se aglutinan y como se aglutinan, por más que lo agite, no pasa al sistema 1 y cuando ocurre eso se dice que se ha formado una torta. Para evitar la formación de tortas es que es necesario, es indispensable el uso de ¿qué? De los agentes tensoactivos. Hasta ahí yo pregunto, ¿he sido claro? Jóvenes. Sí, profesor. Entonces en el examen final les va a venir lo siguiente, ¿ah? Yo les puedo, porque me van a pedir preguntas, yo puedo colocar lo siguiente. Los agentes tensoactivos son empleados en la preparación de, ¿qué van a colocar ustedes? Yo pregunto, ¿agentes tensoactivos se utiliza para la preparación de solución? No, profesor. Sistemas coloides, verdadero. Suspensiones también, verdadero. ¿Es correcto? ¿Estamos? Sí, chicos. ¿Alguien levantó la mano? Sí, profesor. Esto me recordaba un poco cuando se saturaba una solución y quedaban cosas abajo. Muy bien, correcto. Ojo, yo pregunto a alumnos, si estas sustancias se sedimentan, caen,
Es obvio que una suspensión son sistemas de poca estabilidad, ¿sí o no, jóvenes? ¿Correcto? La estabilidad de una suspensión va a depender esencialmente de la viscosidad de la fase continua, es decir, la fase dispersante, y del tamaño de las partículas disueltas. Jóvenes, es correcto que a mayor tamaño la sedimentación va a ser más rápida, ¿sí o no, jóvenes? ¿Estamos, alumnos? Sí, profesor. No, a mayor tamaño, obviamente, profesor, se va a sedimentar rápidamente, pero si es menor tamaño, la sedimentación va a ser gradual, ¿ya? ¿Quién estudió este tipo de fenómeno? Fue Stokes. Por eso es que existe la ley de Stokes o la ley de llamada la velocidad de sedimentación, que eso lo hemos visto o lo han desarrollado ustedes en la parte práctica, seguramente. Acá está, ¿no? La ley de Stokes. Me permite valorar, me permite cuantificar, correcto, la velocidad de sedimentación, ¿no? La velocidad de sedimentación aquí es igual 2 por el radio de la partícula dispersa multiplicado por la diferencia de la densidad de la fase dispersa menos la fase dispersante multiplicado por la gravedad, la aceleración de la gravedad dividido entre 9 por n. N, ¿qué cosa es la viscosidad? ¿Ve? Acá aparece velocidad de sedimentación en centímetros por segundo, el radio de la fase dispersa en centímetros, la densidad de la fase dispersa gramos por centímetro, de líquido también gramos por centímetro, y la gravedad sabemos nosotros que es 9.8 metros por segundo cuadrado, ¿no? Ojo, jóvenes, ¿cuál es el valor de la aceleración de la gravedad? Es 9.8 metros por segundo cuadrado. Pues si tú te das cuenta, acá estamos trabajando con centímetros, CGS. Por lo tanto, lo vas a convertir. Un metro tiene 100 centímetros. ¿Y esto a cuánto va a equivaler? Si acá es 9.8, será pues 980 centímetros por segundo. ¿Es correcto, jóvenes? ¿Estamos? Correcto, entonces. Muy bien. La viscosidad es poise y los poise es gramos por centímetros por segundo. Obviamente 2 y 9 son constantes, son valores numéricos. De esta fórmula, o a través de esta formulita, yo voy a calcular la velocidad de sedimentación. Jóvenes, yo pregunto, si yo conozco la velocidad de sedimentación y conozco las densidades, la gravedad es un valor fijo y me dan como dato la viscosidad, pregunto, ¿podría despejar y calcular el radio de la fase dispersa, sí o no, jóvenes? Sí. Sí se puede. Ya, y si conozco el radio, para calcular el diámetro lo multiplicamos a ese radio por 2, porque el diámetro es 2 veces el radio, ¿es correcto? ¿Estamos? Sí, profesor. Sí. Y conociendo ese diámetro, yo tendría que tomar como referencia ese diámetro en qué categoría está, ¿no? Si el diámetro me sale menor a 1 nanómetro, entonces yo voy a decir, ¿sabes qué? Estoy frente a una solución. Pero si el diámetro me sale entre estos dos rangos, diré que estoy frente a un sistema coloide. Pero si el diámetro me sale mayor a 1000 nanómetros, entonces diré que estoy frente a una suspensión. ¿Es correcto? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ya acá hay un pequeño ejercicio, ¿correcto? Acá hay un pequeño ejercicio, ¿no? Acá obviamente ya se despejó el radio, ya está despejado el radio. Y, a ver, acá sería raíz cuadrada, ¿no? Raíz cuadrada y eliminamos ese 1/2, raíz cuadrada. Dice lo siguiente, ¿no? ¿Cuál será el tamaño de la partícula? Justo lo que seguramente ustedes han trabajado en el laboratorio con carbón activado. ¿Han hecho esta práctica ya de velocidad de sedimentación, jóvenes? Sí, profesor. Sí, profesor. Ya, se trabaja con carbón activado, ¿es correcto? Sí. Sí. Excelente. Entonces acá dice, ¿cuál será el tamaño de la partícula de carbón activado que tiene una velocidad? Ya me están dando la velocidad de sedimentación, ¿ah? ¿Estamos? Me dan como dato la densidad del carbón activado. Y el agua, su densidad es 1. Y también me dan como dato la viscosidad del agua. Y obviamente la gravedad es este valor. Entonces la pregunta es, ¿cuál será el tamaño de la partícula? Fácil. Pues no, profesor, despejamos el radio
y obtengo este valor. Pero yo pregunto, este es el radio. ¿Cuál será el diámetro, jóvenes? ¿Será el radio por 2 o no, jóvenes? ¿Estamos? Es por 2. Entonces, si es por 2 acá, ¿cuánto sería el diámetro? 10 a la menos 3 centímetros. ¿O no, jóvenes? Sí. ¿Correcto? O lo dejamos así nomás, ¿no? 10 multiplicado por 10 a la menos 4 centímetros. Ese sería el diámetro. Y si me sale 10 por 10 a la menos 4 centímetros, yo pregunto, ¿en qué categoría lo colocan ustedes? ¿Qué cosa sería? ¿Qué cosa sería, alumnos? ¿Una solución, un coloide o una suspensión? Nos sale 10 el diámetro multiplicado por 10 a la menos 4 centímetros. Te pregunto. ¿Una suspensión? Una suspensión, obviamente se trata de una suspensión. Y ustedes seguramente se acordarán en la práctica que lo han agitado y conforme transcurre el tiempo va bajando el carbón activado. ¿Es correcto? ¿Estamos? Ya, y eso es característico ¿de quién? De una suspensión. Ahí está. Muy bien. Pero alumnos, para preparar este tipo de sistemas hemos señalado que es importante, es indispensable el uso de los llamados agentes tensioactivos o tensoactivos. Alumnos, ¿qué es un agente tensoactivo? Es bien sencillo, mira. Yo tengo acá en este recipiente, no me vas a poder negar, acá tenemos agua. Muy bien, acá hay agua. Y en este recipiente que contiene agua, yo voy a colocar, por ejemplo, aceite. Aceite. Pregunto, alumnos, por más que yo lo agite, ¿se mezcla el agua con el aceite o no se mezcla? No. No se mezcla. ¿Y por qué no se mezcla? ¿Sabes por qué? Porque entre el agua y el aceite hay una fase intermedia, ¿ya? Y como está entre las dos fases, se dice que es la interfase, ¿ya? Y en esta interfase, ¿cuál es la característica? Que su tensión superficial es muy elevado, ¿ya? Es como una capita. La tensión superficial es como una capita y en este caso va a evitar que el agua y el aceite se puedan mezclar. Entonces, cuando uno adiciona un agente tensoactivo, el agente tensoactivo, ¿qué es lo que hace? Actúa en la interfase. Y al actuar en la interfase va a disminuir la tensión superficial. Y al disminuir la tensión superficial va a permitir que el aceite se distribuya en el agua bajo la forma de pequeñas gotitas. Y a eso se conoce con el nombre de emulsiones. ¿O no, jóvenes? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos? ¿Jóvenes? Sí, profesor. Ya. Profesor, ¿y cómo hace, que alguien me preguntara, pero cómo hace, profesor, un agente tensoactivo disminuir la tensión? ¿Sabes por qué disminuye? Porque todo agente tensoactivo tiene la siguiente estructura, ¿ya? Tiene una cabecita que tiene afinidad por los grupos polares, es decir, tiene afinidad ¿por quién? Por el agua, hidrófila, ¿no? Por el agua. Y una colita que no tiene afinidad por el agua, es hidrofóbica, pero sí tiene afinidad por la grasa, es lipofílica. Entonces, cuando yo coloco un agente tensoactivo, la cabecita se va hacia adentro y la colita se va hacia afuera, de tal manera que al actuar hacia adentro la cabecita y hacia afuera la colita, ¿cuál es el resultado? Que disminuye la tensión superficial en la interfase y va a permitir que en este caso el aceite se distribuya en forma de pequeñas gotitas. Y cuando ocurre eso se dice que es una emulsión llamado emulsión o de oil, aceite en agua. ¿Correcto? Profesor, ¿y qué pasaría si el que está en mayor cantidad es el aceite? ¿Ya? El que está en mayor cantidad, profesor, es el aceite. Este es el aceite. Y el que está en menor cantidad coloco el agua, en inglés, ¿no? Sus iniciales. Entonces, acá se forma una interfase, pero recuerden bien que así el agua esté en menor cantidad, se forman dos fases. Pero ¿quién va abajo, jóvenes? ¿El agua o el aceite? ¿Quién va abajo? Jóvenes. ¿El aceite? ¿Quién va abajo? Acá
en este caso, profesor, el agua era el que estaba en mayor cantidad y yo coloqué aceite. El agua está abajo. Pero en este caso, el que está en mayor cantidad es el aceite y el que coloca poca cantidad es el agua. Yo pregunto, en este caso, ¿quién va a ir abajo? ¿El agua o el aceite? Chicos, por favor participen. ¿Quién va abajo? El aceite. No, jóvenes. Porque por más que yo lo agite, se van a separar. Pero ¿quién siempre va abajo? Respóndeme de esta manera. Va abajo el que es más denso. ¿Y quién es más denso? ¿El agua o el aceite? El agua. El agua. Entonces el agua va abajo y el aceite va en la parte de arriba. ¿He sido claro? Jóvenes, ¿estamos bien? Sí, profesor. Sí. ¿Ya? Ojo, profesor, el que va abajo siempre es el más denso. Y el agua, la densidad es 1 y el aceite promedio es 0,8. ¿Correcto? Muy bien. Entonces acá colocamos, ¿no? Los agentes tensoactivos son compuestos capaces de disminuir la tensión superficial entre ambas fases, favoreciendo así que una se distribuye en otra en forma de pequeñas gotitas. Y a ese tipo de preparaciones se le llama emulsiones, ¿ya? Los tensoactivos, o también llamados tensioactivos o surfactantes, son sustancias que están constituidos por un grupo hidrófilo, lo de acá, la cabecita, que está conformado por grupos polares, y un grupo lipófilo o también llamado hidrófoba, sustancias apolares, ¿no? Que tienen afinidad hacia la grasa o el aceite. Esta es la estructura de todo agente tensoactivo. ¿Ya? Muy bien. Recuerden bien que estos agentes tensoactivos son de gran utilidad, ¿correcto? Son de gran utilidad. Jóvenes, a ver, hoy día es sábado, hoy día creo que si no me equivoco, hoy día juega Perú, ¿no, jóvenes? ¿Me parece? Hola. Sí, profesor. Ya. Vamos a imaginarnos que Perú hoy día gana, ¿no? Bien difícil. Y como ha ganado, nos emocionamos y vamos y compramos nuestro pollo a la brasa. Correcto, muy bien. Después de haber comido el platito con nuestra papita, nuestra mayonesa, yo pregunto, acá está mi plato. ¿El plato queda todo grasoso, sí o no, jóvenes? ¿Es correcto? Ya. Sí, profesor. Tú abres el cañito, yo pregunto, ¿el agua elimina la grasa? ¿Qué opinan ustedes? ¿Sí o no? No. No, recuerdo, no. Adiciona el agua, se forma un globo grande, ¿sí o no, jóvenes? Sí. Ya. Entonces, ¿qué haces tú? En forma inteligente, adicionas qué cosas, sapolio, por ejemplo, o el ayudín. Cuando adicionas sapolio, yo pregunto, ¿ese globo grande se forma globos chiquitos o no, jóvenes? ¿O no? Micelas, creo. Micelas. Y luego abres el agua y el agua sí saca las micelas. Y de esa manera se lava el platito. ¿Es correcto, sí o no? ¿Estamos? Ya. Entonces, profesor, en este caso el ayudín está disminuyendo la tensión superficial. Muy bien. Ese es el ayudín, ¿no? El detergente. Ese detergente cumple la función de tensoactivo. Está disminuyendo la tensión superficial de este globo grande y se forman globos pequeñitos llamados micelas. Jóvenes, nosotros los seres humanos somos muy parecidos. Cuando comemos grasa, obviamente nadie de nosotros come detergente después, ¿no? ¿Cuál vendría a ser nuestro detergente entre comillas? ¿El ácido clorhídrico? No. ¿Cuál es nuestro agente tensoactivo, jóvenes? No sé si tú has escuchado de la llamada bilis. ¿Has escuchado la bilis o no? Ah, sí. Claro, la bilis, acuérdate, la bilis es como el detergente, viene, actúa acá y se forman las micelas. Y cuando las micelas llegan al tubo digestivo, llegan al duodeno, acá en el duodeno, la primera porción del intestino delgado, hay un conducto. Esto se llama el conducto de Wilson y viene del páncreas. Y el páncreas secreta un jugo llamado el jugo pancreático, y acá están las micelas, ¿ve? Acá están las micelas. Y este jugo pancreático, ¿qué cosa contiene? Una serie de sustancias, y dentro de ellas contiene una enzima llamada lipasa pancreática. Y esta lipasa pancreática llega y degrada a las micelas. Y al degradar las micelas, ¿qué cosa obtenemos? Los ácidos grasos.
Y eso es lo que nos sirve a nuestro organismo. ¿Correcto? Mira, en otras palabras, yo pregunto, ¿la bilis favorece la acción de la lipasa pancreática? ¿Sí o no, jóvenes? ¿Estamos? Sí. Es como decir, el detergente, profesor, el detergente favorece luego la acción del agua. ¿Sí o no, jóvenes? ¿Es correcto? Correcto. Ya, muy bien. Entonces, ojo, no te olvides, ¿ah? ¿Quién vendría a ser nuestro agente tensoactivo en nuestro organismo? El detergente, el que facilita la degradación de las grasas, se llama bilis. ¿Y la bilis dónde se produce? En el hígado. ¿Correcto, jóvenes? ¿Estamos? Y se almacena en una bolsita llamada la vesícula biliar. ¿Correcto? Hola. ¿Estamos de acuerdo? Jóvenes, estos agentes tensoactivos a veces tienen carga positivo, y cuando tienen carga positivo se dice que son tensoactivos catiónicos, o tienen carga negativo, aniónicos, o tienen positivo y negativo, anfóteros, o sencillamente no tiene carga. Pues se dice no iónicos. ¿Ya? Vamos a recordar, ahí está, ¿ve? Esta es la cabecita, no hay cargas, tensioactivos no iónicos. Pero si tiene carga negativa, ¿cómo se le llama? Tensioactivo aniónico. Si tiene carga positiva, catiónico. Si tiene ambos, ¿cómo se le llama? Anfóteros. ¿Ya? Pero recuerda bien, ¿cuál es la principal función del agente tensoactivo? Disminuye la tensión superficial. Actúa a nivel de la interfase, de tal manera que permite que la grasa se distribuya en el agua, o viceversa, pero en forma de pequeñas gotitas, llamadas micelas. ¿He sido claro? Sí, profesor. Sí, profesor. La cabecita, ¿qué características tiene? Propiedades o características hidrofílicas. Tiene afinidad por la parte polar. ¿Sí o no, jóvenes? El agua. ¿Es correcto? Sí, profesor. ¿Y la colita? ¿Por qué tiene afinidad? Por la parte hidrofóbica o lipofílica. Tiene parte apolar. ¿Ya? Pero algo muy importante, jóvenes. Los agentes tensioactivos o surfactantes, aparte que disminuye la tensión superficial, tiene otras propiedades. Por ejemplo, son espumantes. Es por ello, yo pregunto, jóvenes, cuando nos lavamos la manito con el jabón o nos bañamos y usamos el shampoo, ¿es correcto que estos productos generan espumas? ¿Sí o no, jóvenes? Sí. Ya, entonces si generan espuma, ¿qué estás aprendiendo hoy día? Que seguramente en su formulación, ¿qué cosa va a existir? A los llamados tensoactivos, ¿ya? Entonces, ojo, muy importante, para la preparación de detergentes, shampoo, jabones, aparte de lo que hemos conversado, suspensiones, sistemas coloidales, es necesario el uso de los agentes tensoactivos o surfactantes. ¿Correcto? Muy bien, vamos por acá. Vamos a conocer a los aniónicos, ¿ya? Son excelentes limpiadores y poseen buena capacidad para formar espumas. Algunos presentan un cierto grado de irritación ocular y pueden provocar, ¿qué cosa? Resecamiento de la piel. Proporcionan escasa suavidad. En este grupo de los aniónicos, ¿correcto? ¿Quiénes están? Jóvenes, en la mayoría de shampoos, de jabones usamos esto, el auril sulfato de sodio. ¿Ya? Es el más empleado. Y también está el auril éter sulfato sódico. ¿Correcto? ¿Cuál es lo más resaltante acá? Que generan, ¿qué cosa? Espuma. ¿Hasta ahí todo claro? Hola. Sí, profesor. Y obviamente en la obtención de los jabones, ¿no? Acá ustedes han llevado su química orgánica, están llevando, y sabemos que cada vez que vamos a formar un jabón, se obtiene por un proceso llamado saponificación, ¿es correcto? Y para la saponificación usamos una grasa, ¿correcto? Usamos, por ejemplo, los llamados triglicéridos, ¿ya? Y usamos una base. Y cuando usamos la base puede ser de dos tipos. Puede ser el hidróxido de sodio o el hidróxido de potasio. Si utilizo hidróxido de sodio, se obtiene jabones de ¿qué? En este caso, jabones de sodio, ¿sí? Y los jabones de sodio son los jabones duros, ¿ya?
son jabones duros. A ver, un minutito, por favor. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Están ahí? Hola. Disculpa, ya. Jóvenes, cuando usamos el hidróxido de sodio como insumo, se obtiene jabones de sodio. Y los jabones de sodio son los jabones duros. ¿Y cuáles son los jabones duros? Los jabones que usamos para lavar la ropa, por ejemplo, Marsella, Bolívar, son jabones duros. ¿Correcto, jóvenes? Pero si usáramos hidróxido de potasio, lo que se obtiene son jabones de potasio. Y los jabones de potasio son los jabones de tocador. Por ejemplo, cuando nos bañamos, ¿qué tipo de jabón usamos? Por ejemplo, un tipo Camay, puede ser un jabón Dove. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí, jóvenes? Hola. Sí. Ya. Entonces, reitero, cuando se usa hidróxido de sodio, se obtiene sales de sodio. Y las sales de sodio son jabones duros, jabones para lavar la ropa, Marsella, Bolívar. Pero si en reemplazo de hidróxido de sodio utilizo hidróxido de potasio, obtengo jabones de potasio. Y los jabones de potasio son jabones de tocador, como ejemplo Camay, Palmolive, Dove, etcétera, etcétera. Correcto. Sigo por acá. Los catiónicos, en este caso, son excelentes acondicionadores. Tienen un poder bactericida, ojo, muy importante. Mira, en el caso anterior eran usados como espumantes. Acá mira qué propiedad tienen, actividad bactericida. Ah, mira, interesante. Aparte que disminuyen la tensión, tienen propiedad bactericida y han sido utilizados en diferentes industrias como a nivel hospitalario y a nivel de la industria alimentaria. Jóvenes, ¿se acuerdan en esa época del COVID? Seguramente han escuchado de las llamadas sales de amonio cuaternario, ¿sí o no, jóvenes? ¿Es correcto? Hola. Sí, profesor. Correcto. Muy bien. Cloruro de benzalconio, ¿ya? Cloruro de bencetonio, cloruro de cetilpiridinio. Pero lo que van a preguntar en el examen básicamente son estos tres primeros, ¿ya? Son los más usados. Las sales de amonio cuaternario, cloruro de benzalconio, cloruro de bencetonio, que son agentes tensioactivos catiónicos que tienen propiedades básicamente bactericidas. Y luego pasamos a los no iónicos. En este caso, los no iónicos van a producir poca espuma, pero se utilizan como agentes estabilizadores o estabilizantes de la espuma y aumentan, ojo, aumentan la viscosidad. Jóvenes, yo pregunto, ¿el shampoo es como el agua o es más viscoso que el agua? ¿Es más viscoso, sí o no? ¿Correcto? Sí. Estamos, y ahí saben a quién suelen usar al famoso CMC. ¿Qué significa CMC? Carboximetil celulosa, ¿ya? Otro de gran utilidad es el Twin 20, el Twin 80. 1, 2 y la CMC, la carboximetilcelulosa, y en algunas sustancias se utilizan el nonoxinol 9. Son los 4 más empleados. Reitero, se utilizan básicamente por su capacidad de aumentar la viscosidad, ¿ya? No vayan a pensar que esta sustancia se utiliza para generar espuma, no, para generar espuma son los aniónicos y para fines bactericidas son los catiónicos, ¿ya? Muy bien. Luego pasamos a los anfóteros. Anfóteros son aquellos que presentan pues positivo y carga negativa, ¿ya? En este caso, ¿quiénes están? Las betainas y las sultainas. Betainas y sultainas. Acá tenemos, ¿correcto? Alumnos, ¿qué entendemos por solubilidad? A ver, ¿qué me dice Suzuki? Señorita Suzuki, Sí, profesor. ¿recuerda usted qué es el término solubilidad? Solubilidad vendría a ser la capacidad que tiene una sustancia de diluirse o mezclarse con otra. Ya, de mezclarse con otra, ¿no?
Sí. ¿Correcto? ¿Qué opinan los demás alumnos? ¿Qué opinan los demás alumnos jóvenes? ¿Ah? ¿Qué opinan los demás alumnos? ¿Están de acuerdo con ese concepto de solubilidad? ¿Qué opinan, chicos? Sí, te llamo. ¿Qué opinan, jóvenes? No, una cosa es, yo quiero que ustedes sepan diferenciar, ya vamos a aprender bien las cosas. Miren, jóvenes, si yo tengo acá un recipiente con agua y coloco sal, la sal se disuelve en el agua, ¿sí o no, jóvenes? ¿Estamos? Hablen, por favor. La sal se disuelve en el agua, entonces diré que la sal es soluble, ¿no? Y si no se disuelve, ¿cómo se llama? ¿Soluble o insoluble? Insoluble. Insoluble, ya, muy bien. Ojo, no te vayas a confundir, insoluble. Pero ahora voy al ejemplo que les he mencionado hace un momento. Acá yo tengo agua, y acá coloco alcohol. Y el agua con el alcohol se mezclan, ¿sí o no, jóvenes? ¿Es correcto? Sí. Entonces decimos, en este caso, que son miscibles. Visibles. ¿Cómo se llama, jóvenes? Miscibles. Excelente. Jóvenes, pero ¿qué pasa si yo tengo acá agua y coloco aceite? ¿Se mezclan o no se mezclan? Entonces, invisibles. Invisibles. Ahora sí está claro, señorita Suzuki. Sí. Cuando un sólido se coloca en un solvente, se disuelve soluble, no se disuelve insoluble. Si yo tengo dos líquidos, se mezclan totalmente miscibles, si no se mezclan inmiscibles. Pero solubilidad es otra cosa. Solubilidad es esto, mira. Imagínense ustedes que yo tengo acá un recipiente y acá yo tengo 100 mililitros de agua. 100 mililitros de agua, ¿ya? Y en estos 100 mililitros de agua se ha determinado, por ejemplo, que como máximo yo puedo adicionar 36 gramos de cloruro de sodio. Como máximo, cloruro de sodio. Yo pregunto, jóvenes, ¿qué pasa si yo vengo acá y coloco 1 gramito? Pregunto, ¿estoy muy debajo del valor máximo que se puede disolver, sí o no? Saturada. Y a eso se llama insaturada. Pero ¿qué pasa si es que yo voy y lo adiciono 20 gramitos? Pregunto, en relación a la anterior, ¿ya está más concentrada, sí o no, jóvenes? ¿Qué opinan ustedes? ¿Es correcto? Sí, profesor. Pero está por debajo todavía. Pero ¿qué pasa si yo voy y coloco 36 gramos? Si coloco 36 gramos, yo pregunto, ¿estamos en la máxima capacidad, sí o no, jóvenes? Sí. Correcto, y a eso se llama solución saturada. Entonces, esa cantidad máxima que yo puedo disolver en 100 gramos de agua, a eso se conoce con el nombre de solubilidad. ¿Correcto? Profesor, ¿y qué pasa si usted adiciona 37 gramos? Pregunto, si yo adiciono 37, ¿hay 1 gramo en exceso, sí o no? Sobresaturado. Ya, y ese exceso se va hacia abajo, y a eso se llama sobresaturada. Eso es. Entonces, ya le entendí, la solubilidad, profesor, vendría a ser la cantidad máxima de soluto que se puede disolver en 100 gramos o 100 mililitros de agua. Si estoy por debajo de ese valor, estaré frente a una solución insaturada. Pero cuando llego a lo máximo, cuando alcanzo la solubilidad, se dice que es una solución saturada. Pero si yo adiciono un poquito más, 1 gramito más, ese exceso se va hacia abajo. Y a eso se llama solución sobresaturada. Eso es. ¿Correcto, jóvenes? ¿Alguien levantó la manito? Una consulta. ¿Siempre es 100 mililitros del solvente? Sí, la referencia es por cada 100. Por cada 100. ¿Ya? Entonces, Soler tendría que ser un cociente, ¿no? Así es. Acá lo vamos a ver ahorita, ¿ya? Ahorita lo vas a ver, por favor. Un minutito, dame. Acá está el concepto, ¿ya? Es la cantidad máxima de soluto que puede disolverse en una cantidad de solvente a una temperatura fija, ¿no? La solución que se obtiene cuando se alcanza la máxima cantidad se llama solución saturada. La solubilidad se expresa en general gramos del soluto por cada 100 gramos de disolvente. Vamos por acá. Ahí está la tablita, ¿ve?
acá podemos observar, ¿no? Gramos del soluto por cada 100 gramos de agua, ¿correcto? En el caso del cloruro de sodio, ¿cuál es la solubilidad a 20 grados? 36 gramos. Profesor, pues yo quiero disolver un poquito más. ¿Qué hacemos? Lo sometemos a calentamiento. Si le damos calor, yo pregunto, ¿acepta un gramito más? Claro que sí, pero luego que esta solución se enfría, vuelve a sedimentar el exceso. Y este tipo de solución se llama solución sobresaturada. ¿Correcto, jóvenes? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Ojo, la solubilidad es característico de cada sustancia. Es característico de cada sustancia. Muy bien. También es muy importante, ¿no? Cuando hablamos de sustancias que son poco solubles en el agua, hablamos de una constante llamado el KPS, que es el producto de solubilidad. ¿Cómo es eso? Yo te explico de esta manera, ¿no? Yo tengo acá un recipiente, tenemos acá un recipiente y acá yo tengo agua. Y en este recipiente coloco el cloruro de plata. Y el cloruro de plata es una sustancia poco soluble en agua. ¿Qué voy a observar? Que una parte no se disuelve, está en sólido, y otra parte sí se va a disolver, se va a disociar, ¿no? Acá la plata y acá el cloruro. Entonces yo pregunto a alumnos, ¿estamos de acuerdo que en este tipo de sistemas hay dos fases? Esa es la fase ionizada y lo de acá es la fase no ionizada. ¿Es correcto? ¿Es correcto, jóvenes? Hola, ¿es correcto? Sí, profesor. Y como yo tengo dos fases, pregunto, ¿se puede establecer el equilibrio químico, sí o no? Claro, pues es por eso que se ha establecido el equilibrio de la parte que no se ha disuelto, la parte sólida con la parte acuosa, que son los iones. Y como sabemos nosotros que cada vez que se forma un sistema en equilibrio, se va a caracterizar por la constante de equilibrio, que va a ser igual a la concentración de estos dos dividido entre la concentración del cloruro de plata. Pero como este es constante, viene a multiplicar dos constantes, me genera otra constante, llamado constante del producto, porque se están multiplicando de solubilidad, el famoso KPS, ¿no? Constante del producto de solubilidad. Ahora, yo digo lo siguiente, ¿no? Estequiométricamente la relación es acá 1, 1, estequiométricamente. Si acá yo doy un valor de m, por ejemplo, acá también va a ser m, ¿correcto? Entonces, por lo tanto, el KPS aquí va a ser igual m por m, m al cuadrado. ¿Correcto, jóvenes? ¿Todo claro? Hola. Sí, profesor. ¿Alguien levantó la mano? Sí, profesor, lo de solubilidad, quería preguntarle qué era exactamente la marcación del mercurio con el oro, porque también se parecía como el agua y la sal. ¿Cómo? No te entiendo. ¿Qué es la marcación del mercurio y el oro? No, ¿a qué te refieres? Que cuando se introduce oro se disuelve en el mercurio, algo así. Quería saber exactamente qué era. No, pero dices cuando tú adicionas y en el solvente hay un catión también oro y hablamos del llamado el efecto del ion común, esa es otra cosa. Pero acá solamente estoy colocando agua y cloruro de plata. Y en el cloruro de plata una parte no se disuelve y otra parte se disuelve. Pero ¿qué pasaría? Creo que ustedes han hecho en práctica solución de cloruro de potasio, ¿no, jóvenes? ¿Sí? ¿Han hecho la práctica de... El tetrato de potasio. No. Han hecho la práctica el clorato de potasio, ¿o no, jóvenes? ¿Es correcto? ¿Estamos? Y en este caso la sustancia ha sido el bitartrato de potasio, ¿es correcto, jóvenes? En la parte experimental, en laboratorio. Sí, profesor. Entonces, cuando tú adicionabas acá el bitartrato, acá hay potasio que proviene ¿de quién? De bitartrato. Pero como lo estás colocando en una solución de cloruro de potasio, también acá hay potasio ¿de quién? Proviene del mismo solvente. Y acá hablamos del efecto del ion común, ¿no? Normalmente el bitartrato, correcto, el bitartrato de potasio forma un sistema en equilibrio, formado por el bitartrato
por el bitartrato, que es negativo, más el potasio. Eso es lo que me genera. Pero cuando yo adiciono, hay este potasio que proviene del clorato de potasio. Entonces, yo estoy adicionando potasio que proviene del clorato de potasio. Como yo lo estoy adicionando, acá yo me acuerdo del principio del Lechetelier. ¿Qué dice el Lechetelier? Que en un sistema en equilibrio, cuando yo quiero romper el equilibrio, quiero alterar el equilibrio, el sistema reacciona de tal manera que trata de contrarrestar ese agente externo. Es por ello que cuando yo coloco este bitartrato en esta solución, el sistema ¿hacia dónde se dirige, jóvenes? ¿Se va a la izquierda o se va hacia la derecha? ¿Cómo contrarresta ese efecto? ¿Hacia dónde se va? ¿A la izquierda o a la derecha? Izquierda. A la izquierda, pues, claro, de tal manera que cuando se va a la izquierda, este exceso o este aumento comienza a reaccionar y se forma más bitartrato y hay más sustancia sólida. Pues es cuando es el efecto del ion común. Porque en este caso, profesor, ¿usted por qué no me habla de eso? Porque he dicho bien claro, ¿no? Estoy colocando en un recipiente agua y solamente cloruro de plata. Ojo, algo muy importante, el KPS solamente se aplica a sustancias poco solubles en agua. Yo pregunto, jóvenes, ¿sería adecuado hablar del KPS para sustancias solubles en agua? ¿Qué opinan ustedes? ¿Yo podría hablar de KPS para el cloruro de sodio? ¿Sería lo correcto, jóvenes? ¿Qué opinan ustedes? No tendría sentido porque se disocia. Claro, pues profesor, si usted coloca cloruro de sodio, se disocia totalmente y forma un sistema irreversible. Y para hablar de KPS hablamos de un sistema en equilibrio. Por lo tanto, acá no tiene sentido, pues. ¿Correcto, jóvenes? ¿Estamos? Hola. Sí, profesor. Muy bien. El KPS, ¿cómo lo vamos a calcular? Bien sencillo, ¿no? Por ejemplo, el sulfuro de níquel. Cuando se disocia me forma pues níquel y sulfuro. Pues la relación es 1-1-1. Si yo digo que este es en equilibrio, esta es la concentración S, este es S, sería pues, el KPS sería S al cuadrado. En el caso del yoduro de calcio, cuando se disocia me forma calcio más 2 y acá a veces 2 yoduros. Correcto. Para calcular el KPS acá le doy un valor de S, pero como la relación acá es 1 y acá es 2, sería acá 2 S. Ahí está, ¿no? Acá está. Profesor, ¿cómo se calcula el KPS? Sería la concentración de acá elevado a su coeficiente a la 1. Acá está la 1. Multiplicado por 2S elevado a su coeficiente al cuadrado. Operamos y sería 4S al cubo. Es decir, en el examen se te va a dar el valor de la solubilidad. Tú reemplazas nada más. En el cloruro de plata, en este caso se disocia. Acá es 1, acá es 3, acá sería S y acá es 3S. El KPS sería S a la 1, 3S, pero como acá es 3, se eleva al cubo. Y para el fosfato de calcio de igual manera. ¿Ya? Una cosa muy importante para el examen. Yo les puedo indicar el valor de la solubilidad en gramos por litro. En gramos por litro. Yo les doy el valor en gramos por litro. Pregunto, ¿la solubilidad para que lo puedan reemplazar tiene que ser gramos por litro o tiene que ser mol por litro? ¿Qué opinan ustedes? Mol por litro. Mol por litro. ¿Qué cosa vas a hacer tú? Fácil. Dividir. Dividirlo nada más, es decir, una mol, ¿no? Peso molecular expresado en gramos. Simplificas y te salen mol litros. Y recién hecho esa conversión, reemplazas acá, ¿ya? Yo de acá en el examen final voy a hacer llegar una pregunta de lo que hemos conversado de estos temas, más un ejercicio de acá. Pero recuerden bien que yo te voy a dar en gramos por litro y tú tienes que dividirlo entre la masa molecular porque tiene que ser mol litros. ¿Correcto, jóvenes? ¿Estamos? Sí, profesor. Profesor, ¿y para qué me sirve el KPS? Para predecir, pues, si estoy frente a una solución saturada, no saturada, si se forma precipitado o no se forma. ¿Cómo es eso? Fácil, pues. Yo te digo, a ver, ¿sabes qué? El KPS de cloruro de plata tiene este valor. Es el valor teórico. Tú haces tus cálculos y justo el producto te sale igual al KPS. ¿Qué significa? Que estás frente a una solución saturada. Pero ¿qué pasaría
Si tú al hacer el producto de lo que estás llevando a cabo en la parte experimental, llegas a obtener que el producto es mayor que el KPS. Entonces estás frente a una solución sobresaturada. Pasó el punto de solubilidad. ¿Y qué pasa si es menor? Si es menor es una solución insaturada, ¿no? Si el producto en este caso, ¿no? En este caso es menor al KPS, es menor, solución no saturada, no forma precipitado. Pero si el producto de los iones es igual al KPS, estoy frente a una solución saturada. Pero no hay formación de precipitado, el soluto está en equilibrio. Pero ¿qué pasa si el producto de los iones es mayor que el KPS? Si es mayor, estoy frente a una solución sobresaturada, y en este caso sí se forma precipitado. ¿Correcto, jóvenes? ¿Estamos? Sí, profesor. Muy bien. Jóvenes, agradezco su atención a cada uno de ustedes, ¿ya? Gracias por su atención, alumnos. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, profesor. Ya, buenas tardes. Ya al delegado le voy a enviar las PPT, ¿les parece? Al delegado. Sí. Sí, profesor.